noche de hoy nos acompaña la psicopedagoga Mónica Molina, quien es encargada de impartir clases en la unidad educativa Juan Pablo II, Fe y Alegría a niños y niñas de Inicial 2. Cabe mencionar que la docente cuenta con una experiencia laboral de 6 años, lo que le ha permitido trabajar en más de un centro educativo. Buenas noches, estimada licenciada Mónica Molina. La de estudiantes del cuarto nivel de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, le damos la bienvenida a esta enriquecedora y amena entrevista sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas centrales de los niños, aplicando las metodologías activas lúdicas. Sabemos a cabalidad que su amplia y significativa experiencia es la indicada para responder de manera acertada a las inquietudes que se presentarán a lo largo de este espacio. Ustedes también. Buenas noches, licenciada Mónica. ¿Podría mencionar qué son las funciones ejecutivas centrales en la primera infancia y cómo se desarrollan las... No, las funciones ejecutivas centrales en la primera infancia son capacidades, sí, capacidades mentales que se desarrollan prácticamente desde el nacimiento. No tiene que estar en la primera infancia para ser desarrolladas, sino más bien eso ya es cuando ya desde que el niño nace, sí, desde que la bebé nace. Entonces, estas capacidades que nosotros vamos desarrollando desde que nacemos, pues nos ayudan a muchas cosas, por ejemplo, a generar lo que es la organización, la memoria de trabajo, la flexibilidad cerebral, funcional. Entonces, todas estas capacidades o conjunto de capacidades son lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas centrales, ¿sí? Y existen varias estrategias de cómo se desarrollan, pero creo que eso ya es ya posteriormente en las otras preguntas. No sé si estoy clara hasta ahí. Entonces son funciones, son capacidades mentales que se tienen que desarrollar desde temprano, ¿sí? No hablamos de primera infancia, sino desde que nace el bebé. Y esto nos ayuda hasta adultos en la resolución de problemas, en el control de las emociones, en la organización y terminación, por ejemplo, de una tarea. Eso es lo que son las funciones ejecutivas centrales. Muchas gracias. Es muy importante lo que usted nos dice, licenciada. También quisiera reconocer cómo se desarrollan de manera adecuada las funciones ejecutivas en la educación infantil y qué beneficia a la primera infancia. En su experiencia como docente del nivel inicial 2, ¿nos podría comentar qué pedagogía activa utiliza para desarrollar de manera óptima las emociones y memoria en los infantes de estas edades? Ya. Bueno, como les mencionaba, existen varias estrategias que nosotros como docentes, especialmente ustedes que están pues en esta trayectoria de trabajar con niños pequeños, podemos hacer. Podemos servirnos muchas estrategias. Por ejemplo, yo siempre abogo lo que es el juego. Sí, el aprendizaje a través del juego es una estrategia muy importante en los niños. Inclusive nosotros podemos trabajar el control, sí, que es también parte de estas funciones que los niños tienen. Entonces, siempre yo creo que como pedagogía lo primero sería enfocarnos en el juego, ¿sí? El juego a un niño pequeño, estamos hablando de inicial 1, inicial 2, es fundamental. No podemos a un niño pequeño sentarle para poder trabajar estas actividades, por ejemplo, unos 40 minutos, porque sabemos que la concentración de los niños es corta, si hablamos de unos 20 minutos, 25 como máximo. Entonces, utilizamos este juego como estrategia pedagógica, justamente para trabajar estas funciones, ¿sí? Podemos trabajar aparte del juego, como podemos trabajar lo que es la lectura de cuentos, que también es algo muy importante el gestionar las emociones, ya lo vamos a ver tal vez en otras preguntas. Ojalá si ustedes me dan unas preguntas referente a esto de las emociones. Entonces, a través de la lectura de cuentos, nosotros también podemos trabajar lo que son las emociones, ¿sí? El autocontrol. Otra de las estrategias que nosotros podemos utilizar es los roles, ¿sí? A los niños les encanta esto del juego imaginario. En el juego imaginario nosotros podemos implementar lo que son los roles, el cambio de roles. Entonces, todas esas actividades
que no necesariamente el niño tiene que estar sentado en una silla, nos ayudan para trabajar lo que son las funciones ejecutivas. ¿Sí? Pero no olvidemos, por favor, ya próximamente se puede decir, colegas, que el juego es una estrategia fundamental que nosotros como profesionales tenemos que implementar en los niños pequeños. Muchas gracias, licenciada. En realidad, todo lo que usted nos está aportando nos ayuda muchísimo. Más que todo, el poner en práctica las estrategias que usted nos está diciendo es fundamental para la infancia y para esta etapa. Muchas gracias por su aporte. Buenas noches, licenciada Mónica. Sin embargo, hemos escuchado preguntas anteriores, también sería enriquecedor y importante saber qué acciones podemos trabajar con los niños de inicial para desarrollar las funciones ejecutivas centrales. Ya, listo, como les iba mencionando, aparte del juego, lo que otra estrategia que nosotros podemos utilizar es la organización, ¿sí? Dentro de la organización, es importante esto de cuando se inicia clases, poder tener un schedule, un horario, donde el niño pueda ser desarrollado y formado, se puede decir la palabra principal, formado, la organización, sí, que es parte de estas funciones ejecutivas, la organización y que de adultos obviamente nos va a beneficiar. ¿Cómo? Obviamente el poder tener una organización de tiempo, organización también del formato de trabajo que luego vamos a desempeñar como adultos. Pero volviendo a la primera infancia, lo que podemos desarrollar también esto es la organización a través de estos horarios, a través de siempre decirle al niño todas las actividades que nosotros vamos a realizar durante el día. No de forma sorpresiva, vamos a hacer esto, aquello, sino de sentarle al inicio de clases. Nosotros tenemos como una especie de inicio de clase, de apertura, se puede decir, donde el niño sabe a través de pictogramas, a través de dibujos, qué es lo que va a hacer durante el día, ¿sí? Ahí que trabajamos la organización, que es parte de estas funciones. Luego de que el niño sea estructurado en la formación de esto, también es importante hablar de los hábitos, ¿sí? Que también nosotros como párvulos, como profesores, tenemos que desarrollar en los niños pequeños, ¿sí? Esto de que les va a beneficiar muchísimo, muchísimo. Y también es la parte emocional, que no nos olvidemos que también es fundamental en lo que es las funciones centrales. Esto de las emociones es muy importante porque luego hay conflictos que los niños tienen entre pares. Cuando hablo de pares, obviamente hablo de los niños alrededor de él. Y también en casa, tal vez con la maestra, pero usualmente es con pares, ¿sí? Entonces, el desarrollar, el dar prioridad a una enseñanza de emociones, del trabajo de emociones, es fundamental para evitar luego estos conflictos con los pares y luego pues, que se desarrolle ya cuando el niño sea más grande con adolescentes. Entonces, hay que desarrollar la emoción, que es una estrategia, bueno, no una estrategia, sino más bien es un tema metodológico, se puede decir, como base de la enseñanza en estas funciones centrales. Bueno, ya que menciona las emociones durante este que estamos conversando, ¿qué actividades lúdicas usted ha logrado realizar con los niños en el aula para poder enseñarles el autocontrol y saber controlar sus emociones con los de compañeros dentro del aula? ¿Nos puede explicar qué tipo de actividades ha realizado y que le ha funcionado y que ha visto que ha dado gran efecto para poder solucionar esto? Ya, bueno, uno que me ha servido en experiencia propia que estamos hablando así dentro del aula, se puede decir a través de cuentos. Yo me he valido bastante de los cuentos. Hay unos cuentos que son especiales. Si ustedes pueden algún ratito, búsquense en internet. Se llama José está triste, José está alegre, José está contento. Y bueno, ahí son cuentos súper sencillos, son gráficos sumamente grandes para que el niño pueda visualizar de manera correcta, porque obviamente tenemos no solo un niño, sino varios
varios niños, hay unos que están adelante, pueden ver mejor, pero hay otros que están en la parte de atrás. Entonces, son estos cuentos muy lúdicos que me ha servido a mí y se trabaja específicamente la emoción, porque para trabajar autocontrol, no puedo decir al niño por qué estás enfadado si no conoce que el enfado es una emoción, ¿sí? Entonces, primero que tengo que trabajar qué es el enfado, cómo es el enfado. Ejemplo, José está, José está enojado porque se cayó de la bicicleta, ¿ya? Entonces en el cuento va enseñándole que está un niño que se está cayendo y tiene una herida, una pequeña herida en la pierna y está enojado, ¿sí? Entonces vemos que a tal acción hay una consecuencia, ¿sí? Hay situaciones que nos traen una emoción placentera. Por ejemplo, José está alegre, le dieron pastel, ¿sí? Entonces, nosotros de, ay, qué rico pastel, porque es una emoción que nos genera alegría, ¿sí? Perdón, es una situación que nos genera alegría, emoción. Hay un pastel de chocolate, pero obviamente no voy a tener la misma alegría si me caigo de una bicicleta. Entonces voy trabajando primero esta parte emocional, identificar las emociones es muy importante en los pequeños. Luego que ya identifiquen que está triste, que está enojado, que está alegre, entonces vamos a hacer una personalización, ¿sí? A ver, ya trabajamos los cuentos de varias emociones, ahora sí, bueno, ¿qué tal si cada uno dice, cómo te sientes hoy? ¿Sí? Entonces cuando nosotros damos esta apertura a los niños, ellos se van a abrir y decir, ah, bueno, hay varias emociones, ¿sí? Y no está mal sentirme enojado o estar triste o estar contento. Entonces vamos haciendo una apertura más y eso nos ayuda luego a tener autocontrol en las emociones, ¿sí? Muchas licenciada, todo lo que ha mencionado y todo lo que ha dicho hasta el momento nos sirve como recibir información de una persona con experiencia y que nosotros podamos cuando podamos ejercer la profesión, tener conocimiento y saber qué hacer en estos momentos que nos toque ya enfrentar esta y saber qué hacer y cómo manejar la situación. Y gracias, licenciada. Querida licenciada Mónica, ¿nos podría mencionar qué actividades lúdicas se pueden aplicar con los infantes de nivel inicial 2 para desarrollar su flexibilidad cognitiva? Ya, bueno, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, ¿no? Que es esta capacidad de analizar las nuevas situaciones, tener una nueva perspectiva, de modificar el propio punto de vista y que luego nos va a ayudar para también en la tolerancia, el resto, que es muy importante también trabajar en la primera infancia. Entonces, hablamos de eso, de flexibilidad cognitiva, que es todo lo contrario a una rigidez mental, ¿sí? Entonces, cuando queremos decir, como dice la palabra flexibilidad cognitiva, una de las estrategias, se puede decir, actividades que se ha realizado con los pequeños es justamente esto de los roles, de, por ejemplo, ponerse en el zapato del otro, ¿sí? Estos juegos le permiten al estudiante, al niño pequeño, el poder visualizar cómo las otras personas también tienen sus sentimientos, ¿sí? Otra de las cosas que se puede decir esto es los cuentos, ¿sí? Porque en los cuentos nosotros tenemos varios personajes, ¿ya? Entonces, nosotros al coger un cuento con los pequeños, no podemos, tenemos que llevarnos tiempo, ¿sí? Tenemos que llevarnos tiempo para poder trabajar justamente esta flexibilidad cognitiva. El poder decir, por ejemplo, en este cuento, cuántos personajes hubo, qué te pareció este personaje, por qué crees que este personaje está triste, eh, y ahí vamos cambiando de perspectiva. ¿Qué pasaría si vamos tal vez introduciendo un poco de juego imaginario? Es decir, ¿qué te parece si este personaje hubiera hecho algo diferente a lo que hizo? Entonces ahí vamos, obviamente, abriendo el espacio cognitivo. Otra de las cosas que también podemos nosotros es la base de la experiencia, ¿sí? El juego, como les dije, es importante. Llévense esto siempre. El juego es muy importante. Los niños. Luego es esto de las emociones, el identificar las emociones también es muy importante trabajar en el aula. Y la otra es la experiencia, ¿sí? Estos tres puntos de vista sí quisiera dejarles a ustedes
El trabajar en el aula, de irnos tal vez una hora o otro día, no sé, a otro espacio diferente dentro de la escuela, dentro de la institución educativa, también nos abre paso a la experiencia, ¿sí? El poder también trabajar con ellos experimentos de acuerdo a la edad de ellos también es muy importante y nos ayuda a esta flexibilidad, ¿sí? Hay que trabajar en los niños la experiencia que realmente les abre un mundo, se puede decir, y no que se sienten ahí y que aprendan desde la mañana hasta el mediodía que ellos se quedan. No, realmente tenemos que sacarle mucho provecho a esa primera infancia, que es donde se desarrolla realmente muchas capacidades y habilidades para la vida adulta. Gracias por su tan acertada respuesta y recomendaciones, ya que con su experiencia, sin duda, como futuras docentes, aplicaremos estas estrategias lúdicas pedagógicas. Sin embargo, también nos podría mencionar cómo afecta en los párvulos no desarrollar de manera adecuada las funciones ejecutivas centrales. Ya, bueno, hablamos de todo lo contrario, ¿no? Que no se desarrollaría lo que es, por ejemplo, esta falta de control emocional, se puede decir una, ¿sí? No hay control de emociones y que vemos mucho en las escuelas. También tenemos un poco de rigidez mental en la falta de organización, el tener una mm, falta de capacidad en lo que es la organización, y eso obviamente repercute en la vida adulta. Sí, en la de falta de control, por ejemplo, de las emociones, obviamente si ya llegamos a adultos, obviamente, y no tenemos una buen autocontrol, pues van a pasar muchos conflictos ya a nivel personal, laboral, familiar. Entonces, todas esas cosas tenemos que trabajarlas, no cuando el niño llegue a donde un terapeuta o el adolescente llegue a un terapeuta, sino tenemos que trabajarla en la primera infancia. Nos deja claro con su respuesta que es importante tomar en cuenta los riesgos que se presentan al no desarrollar de manera adecuada las funciones ejecutivas centrales en los párvulos. Como futuras docentes, tomaremos en cuenta su tan acertada respuesta y participación. ¿Cómo está, Magíster? Bienvenida ante todo y agradecerle por su tiempo que nos brinda. ¿Nos podría comentar cómo beneficia las funciones ejecutivas centrales en la primera infancia? Bien, cuando nosotros damos o trabajamos todas esas funciones en los niños, vamos a tener niños que tienen la capacidad de, por ejemplo, un buen vocabulario, el juego imaginario que, perdón, es muy importante en la infancia, que luego nos va a ayudar para la toma de decisiones de adultos, igualmente de la toma de decisiones desde pequeñas edades. Otra de las cosas que nos puede ayudar es el desarrollo de habilidades con los pares, o sea, con las otras personas. Y también lo que es no nos olvidemos que es muy importante esto de la autoestima, ¿sí? El generar este apoyo genera en los niños lo que es la autoestima y obviamente si tenemos una autoestima, tenemos niños que quieran aprender, ¿sí? Dentro de esto también podemos que una gran beneficio es del amor y pienso que es amor al aprendizaje, sí, que es muy importante desarrollar en los niños. Si no tenemos un niño que no ama el desarrollo, no va a, perdón, el aprendizaje, no va a aprender. O va a decir, ay, no, ya no quiero ir a la escuela, o va a ser un martirio estudiar. Entonces, la cuestión es que yo quiero inculcar estas habilidades a través de juego imaginativo, a través del movimiento, el movimiento libre, ¿sí? A través de tantas estrategias que nosotros tenemos con los niños, poder que ellos luego amen el aprendizaje. Por eso vean qué tan importante es desarrollar estas funciones ejecutivas en los niños, ¿sí? Entonces, al amar el aprendizaje, ellos, ustedes como profes mismo, no van a tener problemas en estarles llamando a los papitos, ¿verdad? Su niña no aprende, esto pasa, está inquieta en clases, está inquieto en clases, sino más bien van a tener niños que, que quieran aprender, ¿sí? Eso sería.
Claro, dicen, es bueno saber que en la actualidad ya hay docentes como usted que de una manera tan efectiva nos da a conocer que es muy importante esto del desarrollo de las funciones ejecutivas centrales en los niños. Buenas noches, mi estimada licenciada. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar con los niños de manera lúdica para que pueda controlar la conducta y el comportamiento dentro del aula de educación inicial 2? Bueno, lo primero es lo que ya les comenté, ¿sí? Hay que primero trabajar las emociones e identificar las emociones, ¿ya? Luego de eso también podemos trabajar lo que son las reglas, ¿sí? Obviamente los niños tienen que tener reglas, ¿ya? Y todo eso lo hacemos de forma, con estrategias metodológicas, ¿sí? Ya utilizando folletos, ya utilizando cuentos, ya utilizando audios, eh, podemos utilizar el aprendizaje por medio de la experiencia, el cambio de roles. Entonces, todas esas estrategias para nosotros poder, por ejemplo, esto del semáforo. Ustedes saben la estrategia del semáforo, ¿cierto? Que es para el autocontrol, para poner límites, ¿sí? Entonces podemos utilizar eso y nos vamos haciendo que con cómics bonito de esa parte como es del semáforo. Bueno, hay en fin algunas cosas que podemos trabajar para el autocontrol, pero soy reiterativa en esto de que lo primero que hay que hacer para esto es llegar a que el niño identifique las emociones y que cada día, cuando vaya a la escuela, usted le pregunta cómo está contento, está feliz y podemos ayudarnos de pictogramas, haciendo por ejemplo, las 6, ¿no? Las caritas ahí y ver, ¿no? Eh, por ejemplo, si usted como docente digo, bueno, yo hoy ya estoy triste porque, qué sé yo, está lloviendo, ya, entonces vamos que ellos también vean en los profes la apertura hacia que usted también tiene emociones y que, bueno, si usted está triste porque está lloviendo, no es malo, ¿sí? Es simplemente una emoción, pero que luego pasará. Entonces vamos trabajando los niños para que luego ellos tengan este autocontrol, ¿sí? Igualmente también otra estrategia es poder trabajar bastante con pares, eh, como eh, así en corchetes podemos hablar de introducir en ellos valores, que es muy importante y que nos ayudan también el autocontrol. Por ejemplo, el poder trabajar ellos en el respeto hacia los demás, el poder trabajar la empatía, que es muy importante para que luego pues no se estén aruñando, no se estén pegando, el poder trabajar, por ejemplo, la empatía para que no se estén quitando las cosas, el poder trabajar la generosidad. Entonces, todo esto que a veces lo dejamos, pero no es, eso no es estrategia metodológica, pero es parte del proceso de trabajar con niños de la humanidad. Entonces, eso nos ayuda para que ellos puedan ser más humanos. Y si tenemos niños más humanos, pues son niños que van a tener un mejor autocontrol. Es un gusto haberle escuchado, licenciada, y aplicar esta metodología en el aula de clases, adecuando grandes beneficios para los infantes en estas edades. Muchísimas gracias. Y licenciada Mónica, para ya no seguir, es como sería la última pregunta, ¿cómo ha logrado de manera lúdica desarrollar las habilidades cognitivas en los niños y niñas de 4 a 5 años? Bueno, todas las estrategias que les mencioné antes, pero aquí hay algo importante que quisiera acotar y es que el trabajo de ustedes tiene que ir a la par con el trabajo en casa, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos también trabajar con los padres de familia, muchas veces con los abuelitos, para poder trabajar en ellos, desarrollar estas habilidades, ¿sí? El trabajo en casa también es muy importante, el poder que el docente desarrolle escuela para padres con la familia en general, o sea, los niños y los padres también es muy importante porque recuerden que esto es una trigonometría, o sea, está los niños, está el docente y está, o sea, la escuela, perdón, los padres y está la escuela, o sea, la escuela y los niños no existe, o sea, tienen que estar los tres para poder nosotros trabajar con metodologías en casa, ¿sí? El poder trabajar, bueno, papás,
Vamos a trabajar bastante con cuentos, que los cuentos son muy importantes, una estrategia muy importante en niños pequeños. Y lo que hacemos es obviamente mandar cuentos a casa, que se trabaje las emociones, que se trabaje el juego imaginario. Entonces, como ven, es muy importante que ustedes puedan trabajar también con los padres de familia, llevarse de ellos para que nosotros podamos lograr estas habilidades, como decía la pregunta, lograr estas habilidades con los niños, ¿sí? Luego, pues, es utilizando bastantes estrategias metodológicas, bastante juego, bastante experiencia. La experiencia es lo que creo que los niños, es el inicio para que los niños amen el aprendizaje, es la experiencia. Entonces vamos a valernos de eso para que ellos puedan, bueno, se ha logrado, se ha tenido de eso para que los niños puedan desarrollar estas habilidades, ¿sí? La experiencia que es fundamental a través del juego, que también es fundamental, y bueno, las emociones. Eso sería. Sin duda alguna, nos queda claro que el desarrollo de las funciones ejecutivas centrales y el uso de las metodologías activas lúdicas en el aula de clase es fundamental para que los niños y niñas se desarrollen de manera adecuada, ya que estas estrategias pedagógicas nos enseñan lo favorable que es la enseñanza-aprendizaje con uso de material lúdico. Querida licenciada Mónica, fue para nosotras un honor conocer su experiencia y manera de llevar a cabo tan valiosas estrategias pedagógicas como es la metodología activa lúdica en el desarrollo de las funciones ejecutivas centrales. Le agradecemos infinitamente haber compartido con nosotras tan valiosa información. Les agradezco a ustedes también y siempre deseándoles pues lo mejor en su carrera profesional.